Puedes empezar, amigo. Bienvenidos a Tres Voces, una iniciativa del Centro de Estudios Liberales. El día de hoy vamos a tratar el tema de desigualdad y exclusión. Para ello tenemos una gran invitada, a Silvia Aleman. Permítame comentarles un poco de su historial académico. Ella es analista de comportamiento económico, estudió psicología en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo y economía en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Ella es PhD en psicología económica y presidenta del Instituto Notoria de La Paz, Bolivia. ¿Cómo estás, Silvia? Un gusto tenerte. Bien, muchas gracias, Ruth, muchas gracias, Carlos. Muy contenta de estar en CEL, intercambiar con ustedes. Estoy bien, ¿cómo están ustedes? Y también nos acompaña Carlos Dávila, él es socio fundador del Centro de Estudios Liberales, y la que les habla, Ruth Chicana, también socia del Centro de Estudios Liberales. Bueno, entonces iniciamos con este formato, empezando, Silvia, dándote la bienvenida. Gracias. Y para dar inicio pues a este tema que tal vez en este contexto se hace mucho más profundo, ¿no? Y quizá el tema de todos los días. Hablar de desigualdad, hablar de exclusión, será un tema social, un tema netamente económico, pero quisiera empezar preguntándote, PhD en psicología económica, Silvia, coméntanos un poquito. ¿En qué se enfoca la psicología económica? Tal vez para partir de allí toda la conversación del día de hoy. Bueno, primero, una de las vertientes principales que existe en las ciencias económicas y en las ciencias psicológicas, que ambas parten de un mismo tronco, ¿no? El análisis de las decisiones humanas, del comportamiento humano. La psicología misma tiene que ver con lo que es las expresiones de la economía. Un poco, mientras la economía analiza los resultados de la economía, ese proceso de toma de decisiones lo hace la psicología, ¿no? Entonces, son dos ciencias muy vinculadas. Ahora yo comencé estudiando tema de psicología, ¿no? Y después economía, por lo mismo que te digo y porque mi práctica laboral me había llevado a trabajar en temas de mercado. En temas de agricultura, en temas de desarrollo económico, siendo psicóloga. Entonces yo quería saber un poco más cómo funcionaba el mercado. Y por todos los bagajes que yo había recorrido, comenzando por Adam Smith, no estaba del todo contenta, ¿no? Es difícil entender para un psicólogo la economía, a pesar que, reitero, tienen el mismo tronco. Pero después estudié economía y eso me ha permitido entender más todo eso, además vinculado a mi práctica laboral, en el sentido que he trabajado en muchas agencias de cooperación y esas agencias de cooperación me han permitido ser contraparte del Estado boliviano. Entonces he tenido muy de cerca el saber cómo opera el Estado, lo cual me ha vuelto antiestado, ¿no? Y entonces porque lo conoces más ahora. Sí, todo el escenario y después se abrió el doctorado en la U Católica en líneas de investigación y opté por estudiar esta carrera, ¿no? Entonces, el tema de mi investigación doctoral tiene que ver con comportamientos económicos, con emprendedurismo, y de esa forma también se ha abierto una línea de pensamiento, pero sobre todo una disciplina, digamos, sobre comportamiento económico en la universidad, porque habitualmente hay psicología social, digamos, ¿no? Entonces, que exista psicología económica, y pues eso es una alegría. Entonces, creo que soy la única también interesada por el momento en ese tema, aunque sí, en la universidad se han hecho ya varios cursos y llamativamente ha sido economía, las carreras de economía en la U Católica que han demandado más la comprensión de este tema, más que a los propios psicólogos. Y eso, bueno, es objeto de otro análisis, ¿no? Claro, claro que sí. Carlitos. Qué interesante esto que está comentando Silvia. Es un gusto también tenerte aquí en el CEL. Para mí también es un gusto poder conversar con ustedes. Sobre el tema de la psicología económica, estabas mencionando el tema de la economía del comportamiento y como que se ha puesto un poquito de moda, ¿no? Sobre todo en la economía está un premio Nobel, Richard Taylor, y un poquito más antes otro premio Nobel que es Daniel
Daniel Kahneman, que han Kahneman. hecho bastantes aportes. Mencionaste también hace un instante el tema del proceso de toma de decisiones. Entonces, mi pregunta va por ese lado un poco acerca del papel de los incentivos. ¿Cuál es el rol de los incentivos en la toma de decisiones? Para comenzar, toda la elaboración y todas las categorías mentales que tenemos siempre están vinculadas a la satisfacción de las necesidades y a las valoraciones, ¿no? En la vida mental, en la vida psicológica, ese es todo un conjunto de procesos que ocurren para llegar a una acción. Y ahí viene nuestro querido Mises, ¿no? Todos los seres humanos, absolutamente todo, en esa escala de valoraciones, siempre estamos propensos de pasar de un estado de situación a uno mejor, a uno mejor. Y los incentivos positivos son esos. Cómo yo paso cada vez más a un estado de satisfacción material y psicológico mayor. Entonces, los incentivos y la condensación de ellos también son psicológicos en la medida que puedan ser activados desde o instrumentalizados desde la parte económica, ¿no? Entonces, ese es el proceso que lleva a tomar una decisión. Naturalmente, para las ciencias, para la economía neoclásica, la toma de decisión viene a ser como algo bastante instrumentalizado sobre una respuesta, un estímulo, una respuesta más o menos, ¿no? Más o menos en la misma reflexión que en las escuelas conductistas de la psicología. En cambio, para los economistas con consideraciones o principios austriacos a los que yo adscribo, no es solo eso, es un proceso mucho más elaborado que tiene inicios mucho más epistemológicos, ¿no? Mucho más profundos. Interesante. En particular del tema de la escuela austríaca, acabas de mencionar a Ludwig von Mises con su obra magistral La acción humana, donde nosotros aprendemos mucho el tema de la praxeología, que termina diciendo que la praxeología, los seres humanos actuamos, es una acción con propósito. Hay algunos aportes también aquí, ya no, bueno, también de las neurociencias. ¿Usted cree que hay aportes de la neurociencia, nuevos descubrimientos, que contradigan y que vayan en contra quizás de algunos principios como el de la praxeología, o por otra parte podríamos entender a estos aportes como complementos a la praxeología? Por favor, hace tiempo tengo ese tema, tengo un par de amigos que siempre van, que son psicólogos, que quieren refutar a Mises y que, bueno, yo les he invitado a que escriban algo para que refuten el tema de la praxeología, pero también conversando con algunas personas me comentan que no necesariamente tiene que ser algo que refute lo que se ha planteado antes, sino también complementario. Por favor, ilústrenos en ese tema. Bueno, no pensé que íbamos a conversar de estos temas, pero en todo caso me gusta hacerlo. Entonces, lo que yo creo es que hay que estudiar un poco también lo que decía Mises sobre los comportamientos humanos, ¿no? Pero a partir de esas revelaciones que decía Mises, decía, no, esto no es un propio conductismo, ¿no? Hablaba de acciones humanas mucho más inherentes a los procesos de desarrollo, de evolución. Sin embargo, hubo corrientes, hay todavía corrientes que tratan de despojar ese sentido inicial del que había hablado Mises respecto a los comportamientos humanos, ¿no? Entonces, si nosotros primero hacemos ese trabajo de tratar de entender lo que dijo Mises, y él tenía mucho acercamiento a la psicología, muchísimo acercamiento, había planteado tesis profunda, igual que Hayek, ¿no? Pero ya a la pregunta concreta, lo que yo veo en la experiencia es que hay un complemento increíble, muy importante. ¿Por qué? Por el tema de la subjetividad como elemento central entre ambas disciplinas. Por ejemplo, estaba haciendo el año pasado justamente, había presentado un trabajo a la Escuela de Economía Austríaca. Es una investigación, había presentado un avance en el sentido de cómo opera la mente cuando ve un precio. Entonces, los procesos que ocurren en el mercado, estoy hablando de una investigación, o sea, todavía falta validar algunas cosas, ¿no? Pero cuando una persona ve un precio en un mercado, el precio sabemos que es la señal de todo y las decisiones, ¿no? Es el principal informante para nosotros. Cuando vemos un precio,
los procesos de evocación suceden de manera simultánea en la mente. Entonces, porque la mente humana evoca, ¿no? Saca de sus cajas de cognitos determinadas informaciones que hemos ido almacenando en el tiempo, ¿no? Entonces, la mente humana, el proceso mental, los distintos cognitos están tan perfectamente organizados en la mente que están hasta agrupados por fechas, digamos, más o menos, ¿no? Hay alguna, primero que todo está en la mente, todo, desde lo que usted ha hecho de niño está en su mente, pero la mente se organiza, aún de ese nivel de organización histórico, digamos, de los datos en la mente sabe cuándo va a evocar algo. Si usted ve algo, un color, un sombrero, algo, inmediatamente asocia a una vivencia, a un escenario de vida, algún afecto, algo. Ese proceso genera a la par que ve un precio, ¿no? Entonces, y ahí toma una decisión en el proceso mental, ¿no? Entonces, yo diría, esa es un atrevimiento mío, ¿no? Que hay una correspondencia entre la organización del sistema de precios que ha trabajado Hayek, ¿no? Y cómo puede ocurrir los procesos mentales en esa decisión que van a llevar a tomar una determinación final, ¿no? Falta mucho todavía, pero me estaba aproximando, sobre todo el año pasado, para este trabajo de investigación, para ver cómo opera la mente humana con las evocaciones, los recuerdos, las consideraciones y las determinaciones y las heurísticas, ¿no? Para decir, esto es, esto quiero. No escucho. El audio. Perdón, ok, ahora sí. Interesante, Silvia, lo que mencionas, justo para tomarlo como base y como punto de partida de todo lo que es nuestro tema del día de hoy, que por cierto, partiendo de la psicología, cada vez se hace más amplio, ¿no, Carlos? Y vienen tantos temas en este caso para poder citarlos, pero vamos partiendo justo de lo que tú mencionas, ¿no? Partiendo de esta naturaleza o en este caso de todo este proceso que se toma respecto a la toma de decisiones, enfocando los aspectos cognitivos o hacia aspectos emocionales, y ahí se diversifican, ¿no? Partiendo desde el estudio del ser humano, vámonos al tema de lo que pueden haber ciertos factores que están profundizando más la desigualdad. Por ejemplo, se viene a mi mente varios temas como la movilización social. Acá hemos hablado mucho acerca de la informalidad, ¿no? ¿Qué aspectos consideras tú, teniendo en cuenta todo este entorno económico, que de una u otra manera nos transparentan más la desigualdad? O tal vez tú consideras la desigualdad desde otro aspecto, porque también hemos tenido oportunidad de conversar con otros colegas donde ellos enfocan más el tema de desigualdad hacia algo que uno mismo lo genera, ¿no? Hacia su propio desarrollo de capacidades, ¿no? Pero ¿cómo lo enfocas tú, Silvia? Yo pienso que la desigualdad tiene distintas formas de expresarse, ¿no? Para comenzar, tiene una expresión en lo biológico y ahí no es posible ser iguales. Porque si nosotros o ustedes, eh, el conjunto de seres humanos tienen miembros familiares iguales, nos parece que son iguales, pero no lo son. Y esta correspondencia se ha visto inclusive en hermanos mellizos, gemelos, univitelinos, o sea, no son iguales. Las composiciones genéticas y más adelante los comportamientos emitidos van a ser distintos. Entonces, si nosotros analizamos solo esa categoría de la igualdad desde lo biológico, vamos a ver que no son iguales. Si nosotros analizamos la igualdad desde la perspectiva cultural, vamos a ver que hay una gran desigualdad. Si analizamos la desigualdad desde la perspectiva social, vamos a ver una gran desigualdad, pero no esa desigualdad de, como dirían los marxistas, de clase, ¿no? Porque esos son, digamos, instrumentos de análisis que utilizan las categorías marxistas. Nosotros vamos a entender esa desigualdad justamente por los valores subjetivos que los seres humanos otorgamos a determinado valor o a determinada aproximación sobre nuestro universo simbólico, sobre nuestro universo cognitivo, que nos hace determinar alguna preferencia, alguna decisión sobre algo. Con lo cual hay desigualdades para todas las categorías, ¿no? O sea, en todos los planos se manifiesta la desigualdad.
En la económica ni para qué, ese es uno de los temas que ya lo han debido discutir ustedes, ¿no? La desigualdad eh, para los políticos, para la gente progresista y demás está planteada como una forma de expresar, hay desigualdad y si resolvemos esto, probablemente superemos la pobreza, digamos, ¿no? O probablemente si generamos políticas para la igualdad de oportunidades, seguramente todos vamos a ser mejores, vamos a ser iguales, todas esas categorías económicas, pero la evidencia empírica ha demostrado que no es posible. Y aquí para los liberales, por ejemplo, y ahí te hablo como liberal y como psicóloga, el tema de la igualdad eh, es importante, pero nos importa más la desigualdad y nos importa más el tema de la pobreza y el tema de cómo se genera la riqueza. Y desde la categoría específicamente psicológica, yo podría decir, aproximarme a decir que el tema de la igualdad conlleva también valores, ¿no? Y son valores que tienen que ver con principios, con fundamentos, mejor dicho, de lo que es sentirse inferior y lo que es sentirse superior, ¿no? Habitualmente, desde la subjetividad de las personas que no logran asumir o no logran algunos propósitos, van a preferir siempre que todos seamos iguales, para que los beneficios de otros nos lleguen a nosotros. Claro. También, a través de los logros de otros, nosotros seremos iguales. Y entonces esa es una categoría colectiva que nos lleva a sentirnos inferiores. Habitualmente los seres inferiores, como decía también algunos filósofos alemanes, sobre todo Scheller, se trata de principios filosóficos, ¿no? El sentirse inferior, el sentirse menos, tiene una categoría filosófica que se condensa en principios de envidia, ¿no? Entonces, de alguna forma podríamos entender que la inferioridad también ha sido trabajada en términos filosóficos para desplazar niveles de envidia, ¿no? Los envidiosos, por decirlo de una manera, queremos que todos sean iguales, o todos para ellos o nada para nosotros. Entonces estoy hablando de una postura que teniendo principios filosóficos llega a manifestarse en conductas y comportamientos psicológicos, y si nosotros elaboramos más y subimos más a nivel de las políticas públicas e interpretando estas desigualdades en el plano económico, se llegan a políticas que hacen los países para redistribuir los ingresos, ¿no es cierto? Y al final lleva a países pobres. Cuando hay países que plantean políticas de la redistribución de ingresos para hacernos iguales a todos, al final aparecen los incentivos perversos, ¿no es cierto? Para el que produce y obviamente para los que han redistribuido, porque si tú trabajas con tu esfuerzo, tu tiempo, tus ideas, tus creatividades, tus sentimientos, todas esas que son categorías subjetivas, son psicológicas. Para desarrollar algo, tú has puesto todo eso aparte de tus ahorros, ¿no? Pero finalmente, cuando has generado un producto determinado en el mercado, ¿no? Viene el Estado y te cobra la renta y dices, ¿por qué yo le tengo que dar una buena parte, una buena proporción de mi ganancia con mi esfuerzo a ese Estado? Y el Estado es para redistribuir a los otros. Entonces, eso que te hablaba de Max Scheler hace un ratito se reproduce también en lo político y en lo económico, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el incentivo? Dice, ¿para qué voy a producir entonces si igual le tengo que, una parte de mi esfuerzo debo compartir con los otros? Entonces, el incentivo es que tú probablemente ya no quieras, ¿no? O lo hagas con menores incentivos. Y claro que has generado el incentivo perverso al otro. El otro es que si yo, Silvia Alemán, no he hecho nada y de pronto el señor Carlos ha hecho todo, igual me va a llegar a mí la plata, entonces lo hago, ¿no? Entonces son incentivos perversos para ambos lados, para el que produce y para el político que redistribuye y le llega al ciudadano que no ha hecho nada, ¿no? Y todos nos vamos para abajo. Pero el origen filosófico es este y el comportamiento psicológico es este, el de los incentivos son cargas emocionales que te pueden activar o no un comportamiento. Ok, Silvia. Entonces, ¿con qué, por ejemplo, parte nos podríamos quedar? Arriba la desigualdad,
porque de una u otra forma somos personas que desarrollamos nuestras propias capacidades y nos buscamos nuestras propias oportunidades, o es que se tiene que combatir del Estado desde un punto de vista de políticas públicas o implica un tema de modernización del Estado? ¿Qué hacer frente a esto? ¿Cómo lo tomamos? Bueno, son como dos partes distintas, ¿no? Por un lado, que la desigualdad va a estar ahí, es inherente a todos los procesos, es algo que tú no, que es difícil eliminar, ¿no? Puedes generar algunas políticas, algunos lineamientos para ser iguales, pero siempre vas a ser desigual por los motivos que explicaba. Entonces viene, por ejemplo, una pregunta económica. ¿Todos somos iguales y ganamos $100 o todos somos, por ejemplo, desiguales y ganamos $2,000? ¿Qué preferiríamos? O sea, la respuesta inmanente es, pues yo quiero los $2,000, ¿no? Y entonces ahí mismo está asumiendo los niveles de desigualdad, que en realidad son buenos, porque si fuéramos todos iguales, no hubiese intercambio en todo. Si fuésemos todos iguales, si todos fuésemos panaderos, ¿quién va a hacer el refresco? Si fuésemos todos los que hagamos el refresco, ¿quién va a hacer las sillas? Si fuésemos todos carpinteros, ¿quién va a hacer, bueno, y así los distintos oficios? Entonces, la desigualdad es necesaria no solo para el intercambio, sino para sobrevivir. Si todos fuéramos hombres, entonces, bueno, se acaba la reproducción humana, o si fuéramos todos mujeres, si fuéramos todos niños, cuando tenemos una etapa de desarrollo de capacidades productivas, de aporte al sector económico, ¿no? Porque hay niveles hasta para eso, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante la desigualdad y por eso, reitero, los liberales sabemos que hay inmanentemente que la base de esa desigualdad genera vida, genera crecimiento, genera riqueza. Por eso nos importa saber más cómo se genera la riqueza, ¿no? Eso es. Ahora, dentro de los estados modernos, ahí podemos discutir porque también en el marco de los liberales están las corrientes de pensamiento que quisieran un estado, pero en general los liberales quisiéramos un estado chico, ¿no? Que cumpla algunas funciones. Pero hay algunos liberales que no quisiéramos que exista ningún estado, ni moderno ni antiguo, nada, ¿no? Entonces, ¿por qué habríamos llegado a ese nivel de razonamiento que no necesitamos un árbitro y mucho menos un interventor en nuestra vida privada y económica? Sin embargo, también hay discusiones en torno en el sentido que esas discusiones de que los seres humanos vamos a autodeterminar, a autorregular nuestras emociones, los derechos de los otros, respetar a los otros, no es tan fácil. Entonces, claro, se ha trabajado mucho sobre eso que no es tan fácil, pero si nosotros somos analíticos, ser liberal es muy difícil. Decir es fácil. Hay liberales que no cumplen ni el horario. Entonces, ¿cómo vamos? Estoy hablando, poniendo, como me decía el profesor, media negativa. Acá ya estás chocando con muchos. Claro, si no podemos poner ni el horario, imagínate claro. ¿Cómo vamos a terminar nuestra vida, no? Entonces, y peor la vida de nosotros. Entonces ahí aparece la ciencia, bueno, sobre todo las leyes y demás que aparecen después, y que ellos dicen, bueno, ustedes no van a poder solos, tengo que yo ponerles orden, y aparecen todas estas corrientes kantianas y el Estado se posesiona de ese nivel de superioridad sobre nosotros. Es súper interesante esa reflexión acerca de la desigualdad. Tiene mucha razón Silvia cuando habla de que no solo hay un enfoque de la desigualdad, ¿no es cierto? Porque puede tener muchísimas caras. Por ejemplo, también tenemos que ser conscientes del tema de la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Que desde el liberalismo es la única igualdad en la que nosotros creemos, ¿no es cierto? Y es muy interesante hacer acá el análisis de que no estamos hablando de una igualdad mediante la ley, sino es una igualdad ante la ley, porque si estaríamos hablando de una igualdad mediante la ley, estaríamos generando también ese mismo problema de decir, ¿quién va a determinar
cuál es el nivel de igualdad al que tendríamos que llegar. Aprovechando que usted está ahorita en La Paz, yo quisiera aprovechar también este tema para que usted nos comente acerca de la desigualdad de ingresos en Bolivia. ¿Cómo es que ha ido evolucionando, fluctuando la desigualdad de ingresos ahí en el país vecino? Si tuviese que darte una respuesta asumiéndome, digamos, socialista, colectivista, y tendría ahí una gran disparidad y aquí hay una gran pobreza y es, ¿no? Pero de alguna forma sí hay disparidad de ingresos, ¿no? Hay disparidad de ingresos, hay algunos sectores que ganan más y algunas personas que ganan menos, pero eso tiene que ver con la capacidad y las creaciones de las personas, no tanto por la igualdad de oportunidades. O sea, nada ganaríamos diciendo que el Estado o cualquier institución cree igualdad de oportunidades, porque los resultados siempre van a ser distintos, ¿no? Entonces, eso que estoy diciendo se traduce también en Bolivia. Sobre todo en los últimos años ha habido un crecimiento muy, muy grande del Estado en las actividades fiscales, ¿no? Entonces el aparato estatal ha crecido mucho y el otro día creo que estaba leyendo una cifra como de unos 500,000 empleados, algo así. Entonces, ahí estaban concentrados muchos ingresos provenientes de los impuestos de la plata de la misma gente, pero son ingresos generados por el Estado, ¿no? Por otro lado, ese mismo Estado ha tenido una intervención muy directa a las empresas privadas, ¿no? Ha habido como unas 60 empresas, entre nacionalizadas, entre empresas intervenidas y demás. O sea, ámbitos que eran propios del sector privado han pasado a ser nacionalizados por el Estado, con lo cual el margen del sector privado ha quedado reducido, mínimo. Y ahí el nivel de informalidad, por supuesto, ha crecido, ¿no? No, porque la gente, no todos estaban ni en las empresas públicas, ni en organizaciones, ni en estamentos específicos del Estado. Entonces, el sector informal ha tratado de hacer empresa como ha podido, pero además lo ha hecho en un marco de altísima regulación económica, ¿no? Bolivia es el segundo país después de la Argentina en la región con más altos impuestos. Entonces, ese sector, ese empresario que ha estado trabajando en el sector informal, porque prefería estar en el sector informal a pagar esta carga impositiva tan alta, ¿no? Igual tiene restricciones, no accede a un montón de préstamos, de inversiones, de apoyos, y entonces ha tenido una economía de sobrevivencia, ¿no? El sector privado chiquito. Los grandes con el Estado, y naturalmente no han faltado empresas grandes en su rol mercantilista, ¿no? Cerca, como compadres del Estado y disfrutando. Todo este esquema que estoy señalando, por supuesto que ha generado una disparidad de ingresos, pero por lo que estoy diciendo, no porque el capitalismo es bueno, esas cosas que habitualmente, o el capitalismo es perverso, como habitualmente suelen decir algunos expositores socialistas. Bien, justo ahora mencionando también o repitiendo lo que indicas, Silvia, tocaste un punto sobre la informalidad. Y yo creo que no podemos nosotros hablar de desigualdad si es que no tocamos este tema de la informalidad. Aquí en el Perú nos referimos a una formalidad casi del 71%, tal vez un poco más, evidenciando esto en regiones que son las regiones que más han sufrido aquí en nuestro país en este tema de pandemias como Huancavelica, Amazonas, ¿no? Pregunta, Silvia, ¿cómo tú ves este tema de la informalidad? Tal vez en algún momento ya hemos llegado a la conclusión o quizá ya se ha profundizado más la idea de que la informalidad así se flexibilice o se agilice los procesos para que las empresas se involucren más a todo lo que es este crecimiento económico dentro del campo formal. Es un trabajo simplemente
que no nos va a generar resultado porque la informalidad en nuestro país ya ha calado tanto a ser parte de una cultura, ¿no? Entonces, ¿cómo esto se vive en Bolivia? ¿Cuál es, por ejemplo, en este aspecto tu punto de vista? Yo creo que me estás diciendo un resultado que es similar a Bolivia. Igual, ¿no? Entonces, yo creo que el sector informal está inscrito entre el 70, 75, hasta 80%, te diré francamente. Es muy alto, ¿no? Cuando uno observa los impuestos en Bolivia, son como el 16%, como tres impuestos grandes, pero cuando uno ve la letra chica, son como 40 impuestos. Entonces, no es solo esos tres inmensos, hay más. Entonces, la gente piensa que la que está inscrita en el sistema impositivo está facturando, está pagando impuestos. No es cierto. Las personas que no están en los sistemas también están pagando los impuestos, ¿no? Entonces, esa carga impositiva es demasiado alta en Bolivia, es ruin porque no permite que este sector informal trabaje en este otro, ¿no? Entonces, lo que está matando es el empleo, porque nosotros sabemos perfectamente que es el sector privado quienes generan empleo, ¿no? Y empleos sanos, empleos reales, empleos concretos. Entonces, si quisiéramos que este sector informal pase al sector formal, hay que hacer muchas tareas al interior del Estado. Hay que cambiar el enfoque para comenzar, ¿no? Entonces, ya no puede ser el Estado soberano, colectivo y unas cosas y no conducentes pues a la libertad económica. El Estado quiere hacer todo, al menos en el anterior régimen, el Estado era dueño absolutamente de todo, empresas privadas, de todo, con su enfoque de soberanía alimentaria. O sea, solo con el enfoque de soberanía alimentaria ha despojado al mundo rural de muchas funciones, ¿no? Y claro, se ha contentado con darle algo al mundo rural, pero le ha despojado de su herramienta principal, que es la agricultura, el crecimiento, etcétera, ¿no? Entonces, yendo concretamente a tu respuesta, si queremos que el sector informal crezca, genere, cumpla su actividad empresarial como tal y genere los empleos, los impuestos deben, ya, para mí, que fuera cero sería ideal, o que existan dos impuestos mínimos sería ideal. Eso sería uno de los principales, una de las principales tareas que deberían hacer los gobiernos que vienen. En segundo lugar, deberían eliminar todo tipo de regulaciones. En Bolivia, para hacer un negocio, se paga primero $3,000 en distintos pagos al Estado, a la prefectura, al letrero, aquí, a la otra. Primero tienes que pagar muchas cosas y después tratar de ganar y encima te va mal. Entonces se debe eliminar todas las regulaciones económicas, todas. Dejar alguna, no sé, porque tampoco los cambios se pueden. Para mí, yo si tuviese la oportunidad elimino todo, pero naturalmente no estamos en ese. Además hay gente que apoya también, hay unos con los impuestos, sin los impuestos, ¿qué va a ser de nosotros? Cosas así, porque hay una poca comprensión de lo que realmente es esta carga tributaria y dónde van los impuestos, ¿no? Entonces, por lo menos que se eliminen los obstáculos a la implantación de negocios, que se reduzcan la impuesta y la carga tributaria al mínimo, que se genere mayor libertad económica y que el espacio sea propicio para desarrollar, y además el mercado de trabajo también, sobre todo las condiciones de los ministerios de trabajo que son tan restrictivos para el empleo, ¿no es cierto?, deben desaparecer, debe haber flexibilización laboral, muchas medidas, muchas, a nivel micro, sobre todo a nivel macro, para generar las condiciones de formalización, de que aparezcan las pequeñas empresas y se beneficien de los incentivos que hay a nivel de las inversiones públicas, privadas y relaciones de comercio y de negocio con otros países y otros empresarios. Claro. Quería yo también hacerte una pregunta justo ahorita que te escucho. También he considerado, ¿no? Creo que como liberales que somos conscientes acerca de la mala gestión que realiza el Estado y todo lo que él pretende regular, ¿no? Pero ahora, en estos tiempos de pandemia, hay muchos temas que han generado mucha reflexión, mucho más allá de los resultados, te diré. Por ejemplo, aquí en el Perú, el Estado se podría decir se ha dado este lujo o esta oportunidad de poder lanzar los bonos, por ejemplo, los bonos universales, dentro de poco también
va a dar otros, poder ser garantes de programas, ¿no? Todos ellos enfocados a la micro, pequeña empresa. Obviamente que los resultados son discutibles, pero para poder hacer todo esto, ya, uno de los puntos era que lo que ha permitido al Estado lograr esto era una disciplina fiscal que se sustenta y se fortalece a lo largo de las 3 últimas décadas aquí en el Perú. Es decir, la recaudación tributaria, porque la política tributaria en nuestro país es recaudadora, ¿no? Entonces, y el fortalecimiento de los tributos. Pregunta, si no hubiésemos tenido nosotros este respaldo fiscal, ¿cómo haber aportado en estos tiempos de pandemia? Eso es uno. Dos, a raíz de la libertad que se han dado a muchas empresas, hemos tenido nosotros aquí un problema con las clínicas, ¿no? La clínica, los exorbitantes precios de las clínicas para atender a pacientes COVID, pero precios mucho más allá de lo que son precios razonables de mercado. Entonces, el Estado peruano ha tenido que entrar a tallar para poder entrar a negociación con las clínicas y poder establecer un límite en cuanto al establecimiento de precios, valga un poco la redundancia. Entonces, esta pandemia ha transparentado muchos aspectos. Nosotros como liberales seguimos pensando lo mismo. ¿Qué hubiese pasado si realmente esta idea liberal de menos participación del Estado, menor regulación, entonces quién hubiese transado con las clínicas? Los precios serían exorbitantes ahorita para atender a estos enfermos COVID. Y por otro lado, ¿cómo apoyar tal vez a la gente de menos recursos, ¿no? Que lamentablemente pues ha sido la gente que más ha sufrido en las clínicas, en los hospitales, ¿no? ¿Cuál sería tu reflexión al respecto, Silvia? Yo pienso que tienes mucha razón en el sentido de decir que este COVID, el COVID, ¿no? ha transparentado el estado real, las condiciones reales en lo que estaban los estados, ¿no? Entonces, en el caso, no sé cómo ha sido, entiendo lo que me dice respecto a la capacidad de los bienes y los recursos del Estado peruano. En el caso boliviano, esa transparencia ha sido inmediata, ¿no? Entonces, no ha sido tanto el virus como la carencia de una capacidad de atención de los servicios primarios en salud, ¿no? Como la carencia de un sistema de salud, de un sistema financiero sólido, ¿no? En el sentido de que después de 14 años que el gobierno de Morales ha estado en Bolivia, se han generado precios increíbles por la venta de materias primas, como nunca en la historia boliviana, ¿no? Entonces, mientras más subían los precios internacionales, cada vez más el anterior gobierno boliviano tenía la capacidad de ahorrar, de invertir, de generar planes en los distintos sectores productivos, de atender los servicios, si vemos desde esa perspectiva estatal con la que trabajaba el gobierno de Morales, ¿no? Pero cuando aparece el virus no hay nada, ¿no? Y ha sido el gobierno transitorio de la doctora Yanine que ha tenido que trabajar con el tema de bonos. Entonces, y evidente, pero no solamente eso, ¿no? Eso en el sentido de que yo particularmente no estoy de acuerdo con la política de bonos, ¿no? Porque se acaba, si usted no ahorra, no invierte, no produce, se acaba. El bono es un paliativo que puede ayudar en el momento de emergencia, pero que después crea una cultura de dependencia económica con muy altos niveles de rezago, porque hay que pagar igual todo eso, ¿no? Entonces, y no se ha generado, por ejemplo, la capacidad, ¿por qué? Pues las políticas que se han tomado en ese momento de cerrar todo, ¿no es cierto? No ha permitido que se avance en los temas de producción. El mercado no se ha paralizado, pero se ha paralizado toda la oferta de bienes y servicios. No del todo, pero por lo menos en un 70% ha estado paralizado, lo que ha afectado obviamente a la gente, ¿no? Entonces, ahí lo que quiero decir que es tanto como en Perú como en Bolivia, lo que se ha puesto en evidencia es qué capacidad tienen estos estados cuando tienen este enfoque estatista, intervencionista, de atender un servicio. Porque, ¿qué necesita el COVID?
un servicio y varios servicios. Y ahí la respuesta, no sé cómo es en el Perú, pero en Bolivia, por ejemplo, ha comenzado a funcionar lo que Hayek estaría feliz también en este momento, ¿no? La cooperación espontánea inmediatamente, la cooperación humana. Y han comenzado a bajar muchos servicios, muchos bienes. Por ejemplo, al inicio del COVID, como nadie sabía tampoco exactamente el tamaño del virus, de la peligrosidad del virus, ¿no es cierto? Entonces la gente vivía atemorizada y todos los insumos sanitarios eran muy costosos. En este momento, usted va a cualquier calle en La Paz y muchos de esos insumos están, pero a precios bajísimos. Además que hay un mejor manejo de la incertidumbre, un mejor manejo de la crisis, etcétera. Pero esto que vemos ahora en las calles es la cooperación instantánea, la cooperación humana que se ha dado de manera natural para suplir los servicios, ¿no? Entonces, quiero decir que han pasado simplemente dos cosas. Se ha visto el tamaño del daño que tenía el Estado boliviano, en el sentido que no había nada de recursos, y al mismo tiempo se ha reiterado lo que decimos los guayaquileños, esta cooperación instantánea humana voluntaria para resolver los problemas entre los seres humanos. Y estamos yendo por ese camino. Podrían desarrollarse muchas actividades por esa línea, pero seguramente el Estado no pierde, ¿no?, sus prerrogativas, no, en general los Estados, y algún ratito van a ir interviniendo también estas formas de cooperación, ¿no? Entonces, yo creo que hay realidades bastante parecidas con Perú y Bolivia, ¿no? Pero en el tratamiento ha sido así más o menos. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho nuestros seguidores en el Facebook. Nos dice, por ejemplo, que Bolivia creció en promedio 4% en el régimen de Morales. La inflación estuvo medianamente controlada y se han mantenido las reservas fiscales, al menos hasta hace un par de años. La pregunta es la siguiente: ¿a qué se debió el crecimiento? ¿Y solo la venta de gas lo explica o hubo una política económica cauta de Evo Morales? Han sido 14 años, como decía hace rato, de suerte versus manejo, como diría el doctor Chumacero, un colega que trabaja con nosotros en Notoria, ¿no? Entonces, es inexplicable cómo en el periodo de gestión del gobierno Morales, los precios de los commodities han ido subiendo cada vez más y más de precio. Con lo cual, obviamente hubo un crecimiento económico y hubo del 4 al 5% grande, ¿no? Pero ha sido por este factor determinado por los commodities en el mercado internacional. Ahora, que el gobierno de Morales y todo su equipo son absolutamente capaces de hacer creer que eso sea debido a la nacionalización de los recursos, a la gestión económica tan brillante, etcétera, por supuesto. Y mucha gente, y ahí viene el colectivo, ¿no es cierto?, muchos de sus seguidores, inclusive hay gente con ciertos niveles académicos de reflexión mayor, han creído que pudiese ser así. Pero no ha sido así. Lo más concreto es que si hubiese sido así, ¿dónde está lo que acabo de decir en términos de los servicios, en términos de los sectores productivos, en el propio sector informal? No hay nada, ¿no? Son recursos que se han caído. Entonces, eso ha pasado y a tal punto que el 2014 es cuando comienza a observarse una línea de crecimiento de este auge, y el gobierno ya comienza a prestarse plata, a sacar plata de las reservas, etcétera, ¿no? Entonces, en este momento hay una crisis económica y con este tema de la peor, y bueno, lo que queda Bolivia es terrible. Cuando pudo haberse podido ahorrar todo ese término y manejar e invertir de mejor forma Bolivia, ¿no? Solamente para decir eso, fue suerte, así de claro, fue suerte, no fue un tema de manejo ni de gestión. Sí, muy, muy claro, es cierto, porque como dijiste, para ellos era fácil poder hacerles creer lo que ellos quieran a la población, porque tienen el aparato, tienen el discurso y definitivamente hay mucha gente que les cree. Hay una pregunta más antes de pasarle el turno a Ruth para ya cerrar esta entrevista. Nos preguntan, ¿por qué Bolivia no tuvo el mismo destino de Venezuela, considerando que el chavismo prácticamente ha gobernado estos países durante la última década y más?
Hay como dos factores, hasta tres factores creo que podría señalar ahí, ¿no? Que si bien en el manejo de los commodities el gobierno de Morales lo que ha tenido suerte y a su vez un despilfarro, ¿no es cierto? Él también no ha cambiado algunas políticas macroeconómicas generadas más o menos por el tiempo del 2005 con algunas medidas de corte liberal, ¿no? Entonces, él no los ha cambiado, ¿no? Chávez sí, pues Chávez ha hecho todo de ese país. En cambio, el gobierno boliviano, y eso hay que reconocer, ha sido cauto en no cambiar algunos instrumentos de la política macroeconómica que no las ha generado él. Las ha generado otro presidente, más concretamente el doctor Paz Estenssoro, y han sido esos instrumentos de política que han permitido que la crisis económica no sea tal. Eso desde la perspectiva económica. Desde la perspectiva política, creo que el gobierno de Chávez, ¿no es cierto?, y de Maduro, se han concentrado mucho en armar milicias, en armar ese tipo de cosas en Venezuela. En Bolivia tienen sus grupos de enfrentamiento, han creado ¿cómo se llaman? Grupos de enfrentamiento, etcétera, pero no han sido, son muchos en masa, ¿no? Pero no han generado ese terror. Al último, sí, tal vez, antes de que se vaya Morales, ¿no? Y después también. Pero durante la gestión de Morales, si bien tenía sus movimientos sociales, su grupo de choque, ¿no? Pero se enfrentaban a su vez con las poblaciones civiles, ¿no? Y la tercera parte es que ahí sí también es un tema en ciernes que yo pongo, la capacidad de respuesta que tienen los bolivianos respecto a los venezolanos. Es como muy delicado lo que puedo decir. Yo no conozco la naturaleza específica de cómo reaccionan los venezolanos. Puedo entender un resultado por lo que veo en la televisión, ¿no? Pero yo entiendo, digamos, comprendo un poco más la naturaleza rebelde de un boliviano. Y a pesar que somos distintos, porque mucha gente piensa que el boliviano es igual o habla el boliviano, el mundo rural boliviano. Este debe ser, al igual que el Perú, uno de los países más diversos que hay, diversos, pero al interior de esa diversidad también hay un tejido y un cúmulo de experiencias que van a hacer que el boliviano no se doblegue. No sé, y eso lo hemos visto empíricamente todo este tiempo. No se doblega y no se doblega y no se doblega, ¿no? Y esperamos que a pesar de nuestras diferencias mantengamos ese principio que tenemos. Es posible que la historia política que tiene Bolivia ha sido introyectada en cada uno de los bolivianos a pesar de nuestras diferencias y que ha comenzado a sembrar la resistencia al dolor, la resistencia a no dejarnos humillar más. Estoy segura que los bolivianos tenemos ese nivel de respuesta. Se ha demostrado, la juventud boliviana ha demostrado una valentía, una capacidad de respuesta increíble en este último tiempo, ¿no? Entonces, no quiero comparar porque no conozco exactamente cómo es la cosmovisión, la introyección, cómo es el imaginario, la historia que dicen los venezolanos, porque los marcos biofísicos también, y ahí es una cosa psicológica, organizan el nivel de respuesta de los individuos, ¿no? Yo te hablo de los bolivianos, es probable que tenga que ver esto, todavía es una cosa que hay que validar. Excelente, Silvia, en verdad muy interesante todo lo que nos mencionas y esto nos lleva pues a más temas que podríamos nosotros seguir abordando dentro de esta situación. Y para ir finalizando y un poco también no perdiéndonos de este entorno en el que ahorita nosotros nos desarrollamos. Aquí en el Perú sí que se nos esperan tiempos complicados. Hablamos de cerrar el 2020 entre el menos 5%, entre los pronósticos más optimistas, y el menos 17% cerrando en el 2000, ahora en el 2020, pero también hay un futuro bastante prometedor, claro está,
todo dependerá de las acciones que tomemos ahora, de las decisiones que se tomen ahora. Estamos a punto ya de reactivar una fase 4 también. Y bueno, pronósticos tal vez óptimos entre el 6% al 15% de crecimiento en el 2021. Si hubiese esperado más, sí, claro. Hablamos también de inflación, de tal vez de un 1.8%, es decir, como que el panorama para el próximo año no se nos muestra tan caótico, difícil pero no caótico. ¿Cómo se ve el panorama en Bolivia a raíz de todo este contexto en el que estamos actualmente? Ay, primero que me da un poco de pena de lo que dices en Perú, porque en los últimos años para mí el Perú ha sido como el referente, ¿no? Eh, y antes de contestar esta pregunta se me quedó esta cosa del emprendedurismo y el comportamiento económico de 3 países, ¿no? Yo vi una investigación, leí una investigación donde se comparaba, que era una investigación danesa, no me acuerdo en este momento el nombre de la organización, pero se hacía un comportamiento entre bolivianos, argentinos y peruanos sobre el nivel de el rango de emprendedurismo. Y se había visto que los argentinos eran los más emprendedores de la región. No me acuerdo qué variable han tomado para medir eso, pero habían encontrado que los argentinos eran los más emprendedores, los más creativos. Segundo, los peruanos, ¿no? Y tercero, los bolivianos, que tenían porcentajes parecidos o similares en ese nivel de creatividad. Pero que de esos 3 países, razonando que los emprendedores tienen cargas dispositivas para el emprendimiento similares, unos países habían desarrollado la carga creativa y otros no. Y en eso el Perú había desarrollado de lejos la carga creativa respecto a los bolivianos y respecto a los argentinos. ¿Y por qué fundamentaba? Fundamentaba por el nivel de las políticas macroeconómicas que manejaba el Perú, que había permitido dar libertad a sus emprendedores de ejercer el comercio, el intercambio de manera más libre respecto a la Argentina y a Bolivia. En estos últimos 2 rangos de países, entre Argentina y Bolivia, Bolivia superaba a la Argentina, con lo cual se resume en qué está la Argentina, y lamentablemente hasta el día de hoy, ¿no es verdad? Entonces, por eso era que el Perú, y bueno, por los amigos, porque sigo mucho al Perú, ¿no? Quiero muchísimo al Perú, entonces siempre digo Perú, el Perú siempre ha estado en mi mente, y con lo que tú dices, entonces me llena un poco de tristeza. Pero en todo caso, sé que son los más emprendedores. Entonces van a salir adelante. El escenario de Bolivia, ayer hemos tenido una charla con el profesor Rodríguez Brown y me ha dicho que soy como negativa, pero es que a veces no puedo dejar de abstraerme de algunas realidades, ¿no? Y yo lo veo también un poco turbio, por no decir negro. ¿En qué sentido? Primero que tenemos en este momento una acumulación increíble de deuda, una acumulación increíble de cosas por resolver desde estos asuntos de la pandemia. Hay que generar todo este tema de empleos, crecimiento económico, todo lo que hemos hablado, ¿no? Entonces, para que se genere eso, para mí la solución siempre va a ser apertura total, flexibilización total. Y si no es total, por lo menos que se piense que va a ser un tamaño grande respecto a las intervenciones del gobierno, etc. Debería ser. No queda. Después de estos tormentos económicos y de salud que hemos pasado en los otros países y en Bolivia, no queda más que la apertura, el intercambio con otros países, el nivel de atracción de inversiones, pero hay que crear condiciones, ¿no? Y hay que tener un enfoque tal. Y eso es lo que no hay, porque estamos justamente el 18 de octubre ya en elecciones, pese a las pandemias, todo, elecciones. Bueno, nada sería eso. ¿Qué tenemos enfrente? Un conjunto de propuestas, ninguna dice libertad económica, ninguna dice apertura, flexibilización. Entonces tenemos una apertura a partir del 18, después de las elecciones, donde es lo mismo, es la vieja política, inclusive están apuntando
según las encuestas, que también dudo de eso, el propio Morales, y luego un candidato que es altamente aliado, no diré aliado para no juzgarlo, pero amigo, digamos, ¿no? De toda esa, de esos grupos políticos. Y los otros que hay, eh, no plantean medidas que necesitamos los bolivianos para crecer económicamente y para salir de la pobreza, por decirlo de una forma más rápida. Excelente, Silvia. En verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por tu tiempo. Y quisiera pedirte, uno, ¿cuál sería tu reflexión final que nos quisieras dejar como cierre de esta entrevista? Y también tus saludos a todos, en este caso a toda la comunidad, liberales, no liberales, te diré que nos siguen de muchas corrientes, inclinaciones, pensamientos. ¿Cómo se puede despedir Silvia Alemán desde Bolivia? Ay, bueno, yo primero muy feliz de estar con ustedes, me siento contenta de intercambiar con colegas peruanos y más todavía si son liberales, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alcel. A ti, Ruth, y a ti, Carlos, muchísimas gracias por la entrevista. Luego, también quiero manifestar mi complacencia y mi alegría, porque cada vez veo que vemos más liberales. Esto no hubiera sido posible antes, ni siquiera hace 10 años, ¿no? Por las restricciones ideológicas, por muchas cosas. Entonces veo que cada vez vamos creciendo, y mi horizonte sería si por lo menos los think tank como CEL, como Notoria, y ustedes que tienen tanta gente de joven, interesante y demás, puedan llegar y generar corrientes de pensamiento para hacer entender lo que es la libertad en todos los planos, aunque la libertad es una sola, pero que ya hagamos entender, lleguemos con el mensaje de libertad a todos los sectores, habremos hecho mucho para que las próximas elecciones, tanto del Perú, de Bolivia, de la Argentina, de los otros países, tengamos, ¿no es cierto?, propuestas liberales. Los que trabajamos en universidades o en think tank hacemos un rol, pero sí, estoy convencida que necesitamos políticos liberales que cambien las decisiones y nos lleven a otros rumbos. A todos ustedes, muchas gracias y espero que tengamos una agenda larga todavía porque nos quedan muchos temas por debatir. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Silvia, también por tu tiempo. Ha sido un gusto para nosotros poder conversar contigo. Llegamos a la parte final de A Tres Voces. Les mandamos un saludo a todos ustedes y les agradecemos mucho por seguirnos. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Chao. Adiós.